Ujules, ¿cómo están? Ya, ya hacía un buen ratito o un buen ratote, que no estaba por acá, este, por diferentes situaciones, algunos eventos, también porque mi hijo Eric había estado usando aquí los estudios Churubusco, aquí los estudios, de en el Redil. Bueno, este, espero de que si alguien viene por aquí, quise comenzar antes de las 6, por eso, porque eh, si alguien me está viendo, dígame si lo está viendo, porque tenía todo desconectado, todo. Si se fijan, de hecho, tengo un brazo diferente. Bueno, un, un pedestal para micrófono diferente. Antes tenía otro, pero como les comento, estaba aquí mi hijo Eric ocupando este lugar para hacer tareas y generar dinero en TikTok. No, no sé, ¿verdad? Este, y entonces aquí estaba un poco no estaba tirado, no estaba desordenado, nomás no estaba conectado todo el equipo de grabación para salir para allá. Les voy a dejar aquí en el comentario, ¿sí? Ah, híjole, creo que se me fue. Si alguien me ve, dígame, si me está viendo, dígame si me oigo, porque la verdad estaba haciendo pruebas y de repente decía que sí, de repente decía que no, de repente decía que sí, de repente decía que no. Entonces, si alguien me está viendo, póngame por ahí que sí me está viendo. Y bueno, eh, déjenme, ok, quisiera, aquí en los comentarios estoy poniendo un comentario precisamente de una canción muy padre de un artista, cantante cristiano, que ahorita yo pienso que mucha gente lo tiene mal ubicado, Jesús Adrián Romero. Este, esta canción, si sale ahí, se llama Cerca de ti. Influenció un poquito gracias, Ale, gracias. Tenga, me encanta. Esta canción me gusta, siempre me ha gustado. Yo sé que Jesús Adrián de repente anda apuntando para el monte, para otros lados, pero bueno, este, mientras el hombre no salga y diga que ha negado la fe en Cristo, pues ahí no pudiéramos todavía acusarlo. Mucha gente dice que ha apostatado, pero no ha apostatado. Cuando ya Jesús Adrián ya salga y niegue la fe, mm, y le declare la guerra a Jesucristo, entonces ahí sí vamos a decir que ya está, ya ha apostatado. Bueno, y esta alabanza que está ahí en los comentarios, escúchenla. Es una parte de lo que a mí me gustó tomar para poder aquí realizar este pequeño live o este podcast. Déjenme decirles que si tú quieres compartir este live, lo puedes compartir. También estamos en el YouTube, de la misma manera, así se llama, en el Reddit Podcast.
Y también es que hay gente, por ejemplo, hay hermanos de mi iglesia que no tienen redes sociales, que no tienen el Facebook, no tienen el Face y ya son baby boomers, ya son una generación, no, con mucho respeto, no sé qué, no tienen Facebook y sí me han comentado, no, es que yo no lo veo porque no tengo Face. Entonces, lo que ya hemos estado haciendo es que todos los lives que teníamos aquí en el Redil, allá en La Gracia, Iglesia Bautista, los pasamos para allá, porque también aquí ya se eliminan los videos en vivo en la plataforma de Facebook. Entonces, si ustedes van al YouTube, denle me gusta, denle suscribirse ahí y de paso pues dejen ahí un like en un video. ¿Qué tal si en un futuro crecemos? ¿Qué tal si en un futuro este, podemos ganar 10 pesos? 10 pesos que utilizaríamos en la obra del Señor, en el ministerio, seguramente. Y bueno, este, escuchen escuchen esa canción cerca de ti. Eh, no, no había estado por acá, ya lo dije, por diferentes situaciones, porque ahorita que me estoy acordando, regálenme un minutito, ¿sí? Porque me ha dicho la hermana Ale que hay gente que se conecta en la página de la iglesia y es que está vinculado este live eh, está está vinculado a la Gracia Iglesia Bautista y también está vinculado a una página que tenemos de hace muchos años que no le damos movimiento, no sé por qué, que se llama Jóvenes Apasionados por Cristo. Este, pero bueno, entonces quiero ver si hay alguien por allá porque después me dice la hermana Ale, mi esposa, que hay gente comentando ya y yo no veo los comentarios de ya. Entonces, eso es lo que quiero ver. Ok. Sí, saludos a los que están en la Gracia Iglesia Bautista. Eh, acabo de ver que hay este, 4 personas conectadas, 5 allá, ¿verdad? Por allá. Entonces, gracias por estar acá. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar. Tenemos un tema bastante interesante. Me dijo mi esposa, la hermana Ale, me dijo, es lo mismo que la otra vez. Pues sí, que a lo mejor puede ser que sea lo mismo, puede ser que no hemos descubierto el hilo negro todavía en, en- en el redil, no hemos buscado ahora sí que misterios para poderlos compartir. Y quiero decirles que se sientan bien siendo parte de este podcast, la verdad. Yo cuando decidí hacer este live, hacer este podcast en el Redil, precisamente por eso le puse ese nombre. Ya les he dicho yo a ustedes, había invitado a un par de hermanos para que fueran parte de este proyecto, que pues, la gente dice, ah, ¿cuál proyecto? Ni hay nada. Ay, perdón, hace mucho calor acá donde yo vivo en Fresnillo, no sé si donde ustedes viven hace mucho calor, yo pienso que esto es a nivel mundial. Este, y cuando yo invito a estas dos personas, pues no hay tiempo, no hay cosas, hicimos unas pruebas, por aquí tengo guardado en esta computadora el live, el video piloto que hicimos, mi hermano, Ever y Esteban, y cuando, este, yo les dije, yo quiero que esto sea, que en el Redil sea algo integral, algo que se pueda hablar, que se pueda abordar sin, sin problema, porque a veces eh, le huimos o pensamos que comentamos mal o que hacemos las cosas mal y de cierto puede pasar eso, de cierto puede pasar eso.
Pero lo que sí estoy 100% seguro es que la palabra siempre va a dar luz, la palabra siempre nos va a guiar. Eh, yo sí, aquí estoy compartiendo en este live muchas de las, per- perdón, muchas de las posturas que yo doy, las doy desde mi punto de vista pastoral, pero también las doy incluyéndome si se oye airecito, hace muchísimo calor, pero no lo prendo porque hace rato que estaba haciendo las pruebas, se oía mucho en el micrófono, el aire. No sé si se fijan, se escucha mucho. Entonces, yo doy estas dos posturas, porque pues se llaman el redil. Y ahí los sobrenombres, ahí dice Biblia, vida diaria y cosas random, porque pasan cosas diferentes. Todos los días en la vida del cristiano hay cosas diferentes. Todos, hasta los pastores, nos sentimos desanimados, nos sentimos bajoneados, se nos bajan las pilas, tenemos una familia, tenemos un ministerio, tenemos trabajo. Entonces, hay muchas cosas que hacemos y dentro de todo eso pues hay actividades en las que hacemos y no nos sentimos a veces respaldados. Hay actividades en las que a veces sentimos demasiado el apapacho de la gente y el apoyo. Y también a veces en el trabajo las cosas no marchan como nosotros quisiéramos. Les decía yo a la iglesia el domingo, a veces los pastores somos los menos comprendidos y a veces, ¿quién quiere ser amigo del pastor? ¿Verdad? Y yo, o sea, hasta hago esta pregunta aquí al aire, ¿verdad? ¿Quién quiere ser amigo del pastor? Y yo le voy a pedir a Ale que si alguien contesta esta pregunta, ya en la gracia me lo haga saber por un WhatsApp. Este, pero ¿quién quiere ser amigo de un pastor? ¿Verdad? Hasta a veces es difícil invitar, decía yo, a veces es difícil invitar al pastor a una fiesta familiar, porque pues, es el pastor y el pastor, la verdad, pues a lo mejor va a haber cosas que no están bien y, pues no, mejor no lo invites, ¿verdad? Mejor que no venga. Pues, claro, no, nadie tiene que ser, ni tampoco todos tienen que ser amigos del pastor. A veces el pastor también tiene otra, otro tipo de ambiciones, otro tipo de actividades, otro tipo de anhelos, otro tipo de deseos, anhelamos otro tipo de amistades también. Y ojo, no estoy diciendo que los amigos del pastor deben de ser puros cristianos, porque imagínense si Jesús hubiera sido amigo de puros fariseos, de puros escribas, si se hubiera codeado con Herodes, si se hubiera codeado con el sumo sacerdote, con Anás y Caifás, eh, imagínense si hubiera sido el amigocho de Herodes, ya lo dije, entonces, pues no, Jesucristo dijo, yo vengo a los que tienen necesidad de médico, no a los que están curados. Mm, Entonces, esa es una de las cosas que a mí, en lo personal como pastor, a lo mejor me han jugado en contra con la gente hacia afuera. Porque, porque, eh, porque, pues a lo mejor tengo demasiados amigos que no son cristianos. Eh, y muchos de ellos, saben que yo soy pastor, muchos de ellos saben que yo soy cristiano. Hace rato estaba aquí en este lugar, no sé cómo decirle. Eh, yo digo que son los estudios churubuscos, donde se hace en el redil. Bueno, estaba aquí y estaba tocando la guitarra. Tengo una guitarra aquí a un lado mío. Y, y estaba pensando, ¿qué hubiera sido de mi vida si no me hubiera encontrado el Señor y hubiera seguido por ese camino de la música? Porque hay gente que me conoce de hace tiempo y, y me gustaba traer una guitarra, me gustaba tocar la guitarra, me gustaba andar
en mi barrio ahí con mi guitarra, aprendiendo acordes nuevos. Un amigo que en paz descanse, Osvaldo, él tenía, yo no, yo estudié con un maestro aquí en Fresnillo hace 25 años, más o menos, por ahí, ¿verdad? En aquellos años, con un maestro que se llama Enrique Cortés, y las clases no eran gratuitas, pero pagabas una aportación minúscula ahí en el Teatro Echeverría, abajo había un sótano y ahí íbamos a tomar clases. Pero, eh, te- te- tenía un amigo que falleció y yo con él, compartíamos a veces así intros de las canciones y esto y lo otro. Y yo le preguntaba, le hacía preguntas, porque yo no, pues no iba a unas clases así como las que él podía pagar o podía tener. Y ya me pasaba acordes y, mira, este es un séptimo, y la séptima es una preparación, y todo eso iba aprendiendo, ¿sí? Comúnmente, como se le dice, líricamente o empíricamente. Y así era, así me gustaba andar a mí, aprendiendo a tocar y tocando y con una guitarra. Y yo hace rato reflexionaba porque tengo una guitarra aquí a un lado mío, eh, que hace 25 años pudiera haber sido la guitarra que una de las marcas de mis sueños tener, y en aquel entonces no podía tener. No sé si enseñárselas o no. Está una morenaza, ¿verdad? Es una Fender, un afinador para los que no conocen, un capotrasto, que hasta eso ya está mejor que tengo un capotrasto, porque hace muchos años no tenía para un capotrasto y usaba la vieja confiable, una liga con un lápiz, y así, o sea, y estaba reflexionando, o sea, le hubiera seguido por ese lado y yo pienso que a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque me gusta la música y porque mi papá fue músico, mi abuelo fue músico y siempre estaba, mi hermano es músico, mi sobrino es músico, siempre estaba rodeado de la música. Entonces a lo mejor sí me hubiera ido por ese lado. Y hace rato fui a la tienda y tengo un vecino ya grande que conoció a mi abuelo, don Pocho, y tenía una bocinita y me dice, oiga, pues usted cree, hay gente que dice que se aburre de la música. Y ya le digo yo, no, pues ¿quién se va a aburrir de la música? Yo pienso que, no, dice, no, sí hay. Sí hay quien se aburre de la música, aunque usted no lo crea, pero sí hay gente. Bueno, pues ojalá que no haya gente que se aburra de la música. Pero bueno, ya este pequeño intro que quise hacer era para probar que si eh, estuviera jalando todo el equipo, porque ya era casi un mes que no lo usaba, que no tenía movimiento por acá. En estos lados tuve que acomodar las luces, estaba todo movido. Acá tengo mi guitarrita que me regaló mi cuñada. Y entre tanto movedero salió el cable y dije, la voy a poner. Y bueno, sin más preámbulo, tenemos ahí un título, hermanos, hay un título aquí en este live, en este podcast. Quisiera decir por qué dice este título es por qué ser valientes como cristianos. Eh, y luego en la descripción dice, aprendamos a ser valientes compartiendo nuestra fe en medio de un sistema en nuestra contra. ¿Por qué pongo yo eso? ¿Por qué hago yo ese tipo de, de lives? Porque en serio, pareciera que a muchos cristianos, y cuando digo cristianos voy a generalizar hombres y mujeres, no nada más hombres, muchos cristianos no se nos da o no se les da, no tienen la valentía de compartir la fe, no tienen la valentía de que podamos ser rechazados o de que podamos,
impactar a alguien más con lo que nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Jesucristo, o sea, tenemos que hacerlo evidente, evidente de que creemos en Jesucristo y que no hay nada que nos pueda callar. Ah, yo he estado escuchando y he participado en algunos debates y una vez en la televisión una persona dijo, e inclusive todavía me ponen ahí cosas en las redes sociales y me dicen, bueno, pero ¿quién hizo la Biblia? O sea, ¿cómo que quién la hizo? ¿Cuál iglesia? Y ya, pues no, la Biblia ya existía. Antes de la iglesia la palabra ya existía. Ya había cartas, entonces juntarlas, pues, bueno, dar un canon, 400, eso no tiene mucha ciencia, no es decir que alguien la hizo. La palabra es la palabra. Y alguien me dijo en una ocasión, me hizo una pregunta y me dijo, bueno, pero ¿dónde hay un evangélico? ¿Dónde hay un evangélico en la Biblia en los primeros 100 años? Para mí fue fácil para mí fue fácil tener una respuesta a esa pregunta. Y le dije, Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué? Pues Pablo fue el primer evangélico. Confiaba, tenía la certeza, la confianza en que el evangelio tenía poderes. Es 100% evangélico, el primer evangélico. Dice por ahí una persona evangélico. Este, y qué bueno, hermanos, qué bueno que tengamos esa valentía de compartir. ¿Qué onda, hermano Alan? Qué bueno que tengamos esa valentía de compartir. Entonces, imagina esto. Estás en una sala llena de personas, todos opinan lo mismo, todos aplauden las mismas ideas, pero tú sabes que algo está mal. Tu corazón arde con una verdad que no puedes callar. Miras a tu alrededor, sientes el peso del juicio, del rechazo, sientes temor a quedarte solo. ¿Qué haces? ¿Te quedas en silencio o hablas con valentía? Imagínate este cuadro. Y a lo mejor te ha pasado, a muchos les ha pasado. ¿Por qué? Porque en este mundo actual, Jesús dijo, ¿verdad? Porque ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. No tenemos que vivir pragmáticamente, acomodarnos a este mundo. Somos diferentes. Debemos de ser diferentes a este mundo. Ayer hablábamos en la iglesia, allá en Primera de Pedro 2:9, donde dice Pedro, porque son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, diferentes para anunciar, o sea, para ser valientes, para tener esa valentía. Entonces, en este mundo, ser valientes como cristianos no es una opción. Ahorita es una necesidad. Es una necesidad. Todo aquel que cree en Cristo, que confiesa a Jesucristo como su Salvador, no es una opción, no es opción decir, ay, bueno, pues es que no sé, o es que no puedo. Es una necesidad. El mundo se está perdiendo, la gente se está muriendo sin Cristo. Cada vez hay más ateísmo, porque nosotros callamos, porque nosotros no somos valientes, porque seguir a Cristo significa ir en contra de la corriente. Porque seguir a Cristo significa hablar cuando todos callan. Cuando nadie habla, es cuando nosotros debemos de hablar, cuando debemos de ser valientes. ¿Al qué dirán? ¿Al qué van a decir? A un juicio de la gente. El juicio de la gente no tiene tanto valor, no tiene tanto peso como el que Dios nos puede hacer allá en el cielo porque nosotros aquí en la tierra callamos. Significa amar cuando todos odian, ser diferentes. Una cosa es amar a la persona y otra cosa es odiar a sus prácticas. Eso es muy diferente. Que la gente no se confunda. Amamos a las personas, pero odiamos sus prácticas malas, prácticas que hacen daño, prácticas que a muchas personas las enferman, prácticas que no van de acuerdo con lo que Dios ha establecido.
Se ha invertido el orden, se ha cambiado el orden. Dios le ha dado al hombre un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿sí? Y Dios alimenta el alma para que el cuerpo y el espíritu esté bien. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? El hombre alimenta únicamente el cuerpo, la carne, y el espíritu se apaga. Entonces la gente dice, mira, ya ves, no pasa nada. Entonces, ¿dónde está Dios? No hay un alma, no pasa nada. Exactamente, no pasa nada porque según tú es lo que crees, pero se han invertido los papeles. Alimenta el alma que Dios ha creado y el espíritu empieza a estar contento, empiezas a vivir en gozo, empiezas a vivir con tranquilidad. Pero siempre, no, es que yo creo que es así, ¿verdad? Porque así me siento bien. Es que es así como tú te sientes bien, pero no es así. En realidad no es así. El orden no es así. Entonces, a veces significa decir la verdad aunque cueste, aunque duela. Aunque la gente a veces va a decir, no, es que son tus loqueras, son tus onceras. Ok, esto es lo que yo creo. Por eso hoy aquí en el Redil vamos a hablar sobre por qué tú y yo estamos llamados a ser valientes. No valientes por orgullo, no valientes para ganar discusiones, no valientes para sobresalir, no valientes para que la gente nos señale y nos reconozca, no, valientes como Jesús, firmes, compasivos, decididos, con la diferencia, valientes porque el Espíritu Santo vive en nosotros, valientes porque en la oscuridad no puede apagar nuestra luz, no somos parte de la oscuridad. Porque la luz que llevamos dentro no se puede apagar. Entonces vamos a ver, vamos a aprender cómo podemos ser valientes. Porque a veces también nos hace falta recordar quién somos y por qué nosotros no podemos vivir con nuestra fe escondida. No podemos. Y no se vale, como dije al principio. O sea, no es una opción, es una necesidad que nosotros compartamos de Jesucristo. Es una necesidad. La gente conoce, la gente ansía. Sí. Yo platicaba en la mañana con un pastor y este pastor me decía, eh, su esposa está pasando por un proceso difícil y me decía, ayer estuvieron unos amigos, compañeros de trabajo aquí en la casa, me dice, y son inconversos, me dice el pastor. Y cuando los hermanos que estaban con nosotros ya se iban, hicimos una oración, dice. Y cuando hicimos la oración, la esposa de mi amigo se puso a llorar. No me extraña, hermano, no me extraña, hermano, amigo, no me extraña, porque la gente no está acostumbrada a estar en ese tipo, o voy a manejarlo así de esta manera, en esa atmósfera. Cuando nosotros oramos, está una atmósfera de fe. Creemos ciegamente que Dios nos está escuchando y creemos ciegamente que Dios va a contestar nuestra oración. Entonces, la gente no está acostumbrada a escuchar oraciones, la gente está acostumbrada a oír rezos, a oír liturgia, siempre lo mismo, pero la gente no está acostumbrada a decir, Señor, te pedimos que por favor traigas un milagro. Te pedimos, Señor, que por favor atiendas a mis necesidades, Señor, que por favor cuides de nuestros hijos, cuides de nuestro trabajo. La gente no está acostumbrada a que tú intercedas por alguien más, porque la gente está acostumbrada a escuchar siempre para nosotros, para nosotros, para nosotros, para mí, para mí, para mí. No, no, no. Entonces, Dios nos da esa valentía para nosotros pedirle. Allá en el libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo, ustedes me han robado. Pero, ¿en qué te hemos robado? Dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Pero lo que voy es que Jesús le dice, bueno, vamos a remediar esto. Pruébenme.
Dios dice, pruébenme, entonces podemos probar a Dios, debemos probar a Dios, debemos ser valientes y probar a Dios. Dios ahí está, Dios no cambia. Dios no se ha mudado Dios no ha mudado su misericordia, su gracia, su favor, ¿sí? Su benevolencia hacia otro planeta, ¿no? Dios sigue amando, sigue escuchando a su pueblo. Entonces, ¿por qué ser valientes como cristianos? Una pregunta. ¿Por qué ser valientes como cristianos? Entonces, vivimos en un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos. Dices, dices, dices que crees en el diseño original cuando es hombre y mujer y ya no eres de derecha, ya eres ultraderecha, ultraconservador y homo no sé qué. Sí. Y muchas de las veces la gente que nos juzga, porque nosotros somos valientes por decir eso, cuando somos valientes para decir eso, esa gente viene de una relación entre un hombre y una mujer. De ahí salieron. Entonces, para mucha gente, ¿qué significa ser valiente ahorita? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser valiente? Entonces, en un mundo que celebra lo contrario a lo que nosotros creemos, ¿por qué deberíamos nosotros de mantenernos firmes? Debemos de mantenernos firmes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el llamado bíblico a la valentía, no la que se alza con violencia. No, no necesitamos de ser violentos, sino que nosotros debemos de permanecer con nuestra convicción. No hay que gritar, no hay que decir, no hay que alterar. No, no, no. Mira, ¿no crees? Ok, pero mi convicción es esta. Y algún día se va a pronunciar y algún día va a salir. Pero algún día tu pecado no te va a dejar ver la verdad. Tus sentimientos no te van a dejar ver la verdad. Porque cuando Dios te da la oportunidad de ser valiente, haces todo lo contrario. Hay un fundamento en la Biblia para que el cristiano sea valiente, para que tenga una valentía cristiana. Claro que sí. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Algo de lo que carece, algo de lo que carece el mundo ahorita, en este, y que no entiende. Yo por ahí leía hace tiempo el choque, el choque de creencia entre los cristianos y los griegos. El cristiano, Pablo hablaba del dominio propio y los griegos decían, ¿qué es dominio propio? ¿Por qué? Porque es lo mismo que ahora. Porque el griego decía, ¿qué es dominio propio? Pues si mi carne me pide, este, sí, como dice la canción, ¿verdad? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Entonces, si la vida me pide Macarena, yo le voy a dar Macarena. Entonces, cuando Pablo hablaba acerca del espíritu de dominio propio que proviene de parte de Dios, porque dice el comienzo del versículo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el dominio propio es el que Dios te da para que tú seas una persona que se alinea conforme a lo que Él ha establecido. Sí, a que tengas un respeto hacia Dios, a que tengas esa sabiduría que Dios da, dice la palabra en Proverbios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia a Jehová, sí, el reconocimiento a Dios. Entonces, los griegos se volvían locos cuando les predicaba Pablo acerca de Jesucristo y que cuando creías en Jesucristo como tu Salvador, sí, como el Salvador de tu alma, Dios te va a dar un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ah, caray.
sea, está bien, el poder está bien, el amor está bien, pero ¿cómo el dominio propio? Porque eso es a lo que yo quiero hablar acerca de la valentía, porque muchos cristianos no demuestran el dominio propio, siguen dándole placer a la carne, siguen dándole rienda suelta a sus deseos. Y no podemos justificarnos y de decir, ay, es que mm, hay personas que no saben de, de la Biblia y por eso no se animan. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto videos de personas en YouTube que salen con un micrófono y cuestionan a hermanas o a hermanos en la fe. Y traen micrófonos o traen un microfonito así, ¿verdad? Y buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y ya pregunta. No, pues Panchita, ¿y usted? Juanita, ¿ustedes son evangélicos? "Ah, sí, somos evangélicos. Y empiezan a preguntarles, hermanas que yo admiro, porque a lo mejor no saben leer, no son teólogas, no tienen una preparación este, muy ortodoxa en cuanto a la Biblia, pero que a lo mejor oran 10 o 15 veces o 30 veces más que yo, que son más obedientes más que tú y que yo, que a lo mejor pudiéramos tener una preparación. Y estas personas que salen a entrevistar se burlan de los hermanos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las preguntas sinvergüenzas que le hacen a los hermanos. Porque dice la palabra en Hechos 4:13, Pedro y Juan eran sin letras y del vulgo, pero se notaba que habían estado con Jesús. Perdón, ¿a qué me refiero a qué traigo con esto? ¿A qué traigo, para qué traigo este versículo aquí? Porque Pedro y Juan, la gente los conocía. Pedro y Juan, la gente sabía que no tenían un estudio, que eran de una familia no muy bien, no muy populares, o no eran populares, ni muy, ni populares, no eran populares. Pero cuando ellos hablaban, cuando ellos predicaban, se les notaba la valentía porque habían estado con Jesús. Le decía ayer a la iglesia, ayer le comentaba, decía, hermano, tú y yo somos como Pablo, no vimos a Jesús, no convivimos con Jesús. Pablo no convivió con Jesús. Pablo tuvo una visión, según allá en Hechos capítulo 9, camino a Damasco. Pero Pablo no comió con Jesús. Pablo no oró con Jesús. Pablo no vio absolutamente ni un solo milagro de Jesús. Y él andaba con valentía. Dice la palabra, no recuerdo la ciudad, pero a Pablo lo dejaron medio muerto. No recuerdo si en Filipo o en Efeso. Dice la palabra que lo dejaron ahí tirado y la gente lo dio por muerto. Y lo sacaron afuera de la ciudad para que no siguiera predicando. Y Pablo, en lugar de agarrar otra ruta para ir a donde iba a seguir predicando, hermanos, se fue y cuando regresó, regresó por el mismo lugar a predicar, con una valentía enorme. Entonces, la valentía cristiana no es una arrogancia, no. No eres arrogante ni tampoco eres imprudente, sino que debes de tener una firmeza en la verdad, en lo que crees, en lo que creemos. Entonces, ahorita en la actualidad, sí, Daniel, es que es bien difícil. Yo voy a la escuela, en mi trabajo la gente no cree, la gente se burla, la gente me rechaza. Yo entiendo, hermano, yo soy un pastor que la mayor parte de mi pastorado me la he pasado trabajando en trabajos seculares, con compañeros de trabajo y con patrones, y no piensan muchos igual que yo. Y a veces el que tú te comportes de una manera valiente con ellos, la gente piensa que nuestro cristianismo es falso. No, no somos falsos, ni soy falso.
A mí en lo personal, la presión cultural, perdón, no me ha afectado. ¿Han habido ideas contrarias hacia lo que yo creo? Sí, es una presión cultural y permanezco firme y permanezco fiel. Hay presión cultural hacia con burlas, también las hay. También las hay, presión cultural con burlas, también. Entonces, también ha habido para mí también presión cultural con, con, con exclusión. Sí, también. Pero mi fe no se basa en eso. Ni tampoco, o sea, las ideas contrarias, las burlas, las exclusiones hacia mi persona no debilitan mi fe, porque yo no soy de este mundo, ni necesito encajar con nadie. Entonces, también, claro, hay cosas internas, hay cosas dentro de mí, como el tener un poco de temor hacia el rechazo. También tengo dudas, también a veces, quisiera poder agradar a todos, sí. A veces no, o sea, son tentaciones internas con las que luchamos siempre todos. Podemos, ignorar a Jesús y darle rienda suelta a lo que nosotros creemos, en quién nosotros, este, en lo que vemos. No, 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 que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. Déjame, te leo Mateo 10:32, perdón, y 33. Mateo 10:32 y 33 dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo cristiano, escúcheme bien, todo cristiano tiene un llamado a confesar a Cristo públicamente. Todo cristiano, todo cristiano. No nada más el pastor, no nada más el que toca en la alabanza, la esposa del pastor, el hijo del pastor, el que sirve. No, no, no. Todo cristiano, dice Jesús, a cualquiera. Dice el versículo 31, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, a Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, contra el sistema, contra las ideologías, contra las burlas, contra la exclusión, contra el miedo, contra el rechazo, contra las dudas, contra el querer ser agradables a todos, contra todo eso se requiere valentía para hablar de Cristo, para declarar que Cristo es el Señor, que Cristo, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Emmanuel, el Salvador de nuestra alma. Entonces, hay tantos testimonios, hermanos. Hay tantos testimonios que la palabra nos enseña. Por ejemplo, como Esteban. Esteban, el primer mártir. Con valentía, hermanos. Si ustedes tienen la oportunidad, hermanos, de ahí en su casa, ¿sí? Lean el testimonio de Esteban en el libro de los Hechos. ¿Sí? Esteban empieza a declarar en el capítulo 7, hermanos. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice la palabra que cuando Esteban terminó
de dar su testimonio bueno, no su testimonio, cuando Esteban terminó de restregarles en la cara lo que ellos estaban haciendo, porque ellos se agarraban de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de todos los héroes, hermano, de todos los testimonios que tenían ellos acerca de los que caminaron con Dios, de los que Dios decidió contarlos como hombres de fe, como hombres valientes. Esteban les empieza a hablar y a decir, pero quiero decir, enfatizar el versículo 75 del capítulo 7 de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Y todo el capítulo 7, todo el capítulo 7, Esteban les empezó a decir en el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué quiero decir con estos versículos, hermanos? Está la euforia. Déjenme hacer un poquito aquí para darles mi opinión. Está la euforia a todo lo que da. Están hablando de Jesús. La gente está enojada con los cristianos. Hay que tener los pantalones para en ese entonces estar todavía hablando de Jesús. Y a Esteban no nada más está hablando de Jesús. Esteban empieza a hablar de Abraham. No te metas con Abraham, casi la gente. Y les empieza, hermanos. Espérame que me salió aquí un mensaje. Bueno, no sé qué me dice. Es que está raro. A ver si todavía me oyen porque dice aquí que los espectadores están experimentando un stream de muy menor calidad. Si es cierto, dígame, para, porque dice aquí que tengo que hacer unas modificaciones. Mm, sí, todavía me veo o no me veo. Me veo o no me veo. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, a lo que voy. Esteban está eufórico, con una valentía, gracias Ale, con una valentía a todo lo que da. Va a dar el testimonio de lo que ellos hicieron hacia la persona, hacia la vida, el ministerio que ellos rechazaron acerca de Jesús. Entonces, hay mártires que fueron valientes. Yo siempre he dicho esto y lo voy a decir otra vez. Hermanos, cuando empezó la iglesia primitiva era una olla de presión. Hablar de Jesús era una olla de presión. Te iba a costar la vida. Podías morir, pero tenías la cobertura hasta el día de hoy de Dios.
del Espíritu Santo que Dios prometió enviar como consolador, que Jesús lo prometió, que dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo va a venir y va a morar con ustedes. Hasta el día de hoy seguimos con eso. Hasta el día de hoy se sigue con eso. Hay que ser valientes. Hay que seguir avanzando, hermanos. Hay jóvenes que mantienen su fe, hermanos, allá afuera, en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria, en el trabajo. Son cristianos reales. Mi admiración y mi respeto, que Dios los bendiga. Que Dios les añada gracia, les añada valor. Hay hermanos que sirven en lugares de difícil acceso, lugares difíciles. Nosotros vamos a una misión aquí en Fresnillo, Tapias de Santa Cruz. Se me hace un lugar tan difícil, tanto rechazo a la palabra, tanto rechazo a Dios, al Hijo de Dios, porque está por encima la tradición de mis abuelos, la tradición de mis padres, está por encima de la palabra de Dios. No tengo una Biblia aquí, ¿verdad? Porque la Biblia que tengo la tengo en digital. Lo único que tengo aquí es un libro que estoy estudiando para que los hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia que lo están viendo, vamos a ver Gálatas. Un librito bien bueno. Entonces, muy difícil. Pero alguien tiene que hacerlo. Hay que ser valientes. Hay que ir, como dice la palabra en Romanos 10, 7, 8 y 9. ¿Cómo van a oír? ¿Quién va a ir si no los mandan? ¿Y cómo van a ir? Oye, lo más interesante es que tenemos que ir y a veces no tenemos para ir. Pero vamos, Dios lo hace, Dios suple, Dios siempre hace las cosas de una manera extraordinaria. Todavía hasta el día de hoy Dios me sigue sorprendiendo. Entonces, ¿cómo crecer en una vida espiritual? ¿Cómo crecer en una valentía espiritual? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Dice la palabra, hermanos, en Daniel, en el libro de Daniel 11:32, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Daniel 11, es que los tengo aquí ya. 11:32 dice la palabra: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, nosotros tenemos, las personas que conocemos a Dios, las personas que conocen a Dios, tienen que esforzarse. Tenemos que esforzarnos para crecer en valentía. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en servicio. Tenemos que dar un paso extra a como los demás actúan. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Necesitamos de conocer más profundamente a Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Has entendido, hermano? ¿Has entendido, hermana? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Lo decía yo en la conferencia de los jóvenes, mañana hace 8 días. Sí, porque aventamos el texto muy bonito, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¡Pum! Pausa. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que tú y yo seamos más como Cristo. Ese es el propósito de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, todo lo que tú y yo vemos, todo lo que tú y yo percibimos y miramos, no tiene buen ojo. Pero con los ojos de Cristo vemos que de esto que nos está pasando, hay que verlo para bien. Algo me va a ayudar, algo va a venir. Dios va a actuar de una manera que yo no sé. Pero Dios lo está haciendo. Si yo amo a Dios, la situación va a mejorar o va a ser para que mejore.
porque conforme a su propósito, a ser como Cristo, yo he sido llamado a tomar las cosas espiritualmente, no carnalmente. Hablaba hace rato por teléfono con un hermano y yo trabajaba con él. Fue mi último empleo y salió a colación ahí una persona que vende quesos y se emproncó con otro y fue y se los vendió a mi patrón. Y le digo yo, es que a veces actuamos con los intestinos, hablamos con los intestinos, luego, bla, 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 bla. Sí. ¿Y sabes qué es la diferencia de la gente del mundo? La gente que no conoce a Cristo, a una persona que sí conoce a Cristo, que actúa de una manera diferente, aunque a veces nos van a decir mensos, hermanos. Aunque seamos mansos, nos van a decir mensos. ¿Sabes cómo podemos nosotros crecer en valentía? Con la oración y con la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde hay valentía. Cuando conoces a personas, yo conozco dos, tres hermanos, dos, tres hermanos que cuando yo estoy en el valle de sombra de muerte, agarro este aparatito, sí, este aparatito que está aquí, y les escribo para que ellos me animen o me exhorten, porque la comunidad cristiana es para eso, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo he tenido la valentía de reconocer mis errores y humillarme delante de Dios. Y les he dicho, hermanos, a gente de la iglesia, y les digo a ustedes, Dios ha apretado, Dios ha apretado en mi vida en pecados que se llegaron a acuñar y se llegaron a oxidar en mi vida. Y Dios, hermano, la aprieta para salir de ese pecado. Y duele, hermano, y duele. ¿Y sabes qué? Es lo más increíble que me gusta. No me gusta cuando aprieta. Me gusta cuando Dios me dice, qué bueno que reconoces. Es valentía, hermano. No cualquier persona reconoce sus errores, ¿eh? No cualquier persona. Yo admiro a la persona que reconoce sus errores y los cambia. Porque una cosa esa es otra cosa, ¿verdad? Reconocerlos y seguir siendo la misma porquería de persona. Discúlpenme la expresión. Porque hay que reconocer y hay que ser diferentes. Hay que actuar diferente. Hay que manejarnos de una manera diferente. Yo siempre he dicho, ya tienes el perdón de Dios. Ya Dios te perdonó. Ya Dios te dijo, no es para allá, es para allá. Dale. Ya dale, ya no voltees, no seas como la esposa de Lot. Lot y sus hijas fueron valientes y no volteen para atrás y dale. Y la esposa de Lot volteó para atrás. Entonces, hay que darle con valentía. Hay que recordar que Cristo ya venció. Hay que recordar que Cristo está sentado a la diestra del Padre esperando la voz de Dios para que venga por su iglesia y que sepas que no estás solo, mi hermano, no estás solo. Hay mucha gente que ora por ti, hay gente que sabe que estás pasando por momentos difíciles, hay gente que sabe que no tienes para comer y que no te puede ayudar, pero ora por ti para que alguien más te dé de comer. Hay gente que sabe que batallas con tu fe para ser valiente con tu fe, pero no digas, ay, pues claro que dicen que están orando por mí. No, 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 dale chiquito, dale chiquita, hay que darle, hay que compartir. Me quiero ir de misionero a otro país, le decía yo el domingo a la iglesia. No yo, gente dice. No le comparte a su familia, no le comparte a sus vecinos, no le comparte a sus compañeros de trabajo, no saben que es cristiano, la gente que lo rodea tiene un mal testimonio, pero
Él se quiere ir a predicar a otro lado, quiere irse a predicar a otro país, a otra ciudad. No, empieza con la valentía, con los tuyos. Empieza a recibir el rechazo de los tuyos. Cuando yo acepté a Cristo y me convertí a Cristo, era un hombre que compartía mi fe por todos lados. Y cuando llegué con mis papás, cuando llegué con mi mamá, ándele chiquito, ándele Danielito, me topé con duro, hermanos, me topé con duro. Y ella me decía, sí, Daniel, sí, mijo, yo creo todo lo que usted dice, perdón, yo creo, yo lo sé, me decía mi mamá, yo creo, yo lo sé todo lo que usted me dice, y está bien, y qué bueno, le doy gracias a Dios que ya cambiaste, qué bueno que ya esto, qué bueno que ya aquello. Me decía, pero cambia tu padre. Yo no podía, hermano, yo cómo iba a cambiar a mi papá. Mi mamá no entendía eso. Pero cuando tú estás confiando en Cristo y vas y compartes de Cristo, y hermano, y tú vas bien valiente y ¡tan! Te frenan así como, sí, ¿qué hago? Ya no digo nada. No, todos tenemos un llamado claro, hermano. No debemos ser un cristiano silencioso por temor. No, no, no. No debe de haber cristianos, sí hay, pero no debería de haber cristianos silenciosos o cristianos temerosos. Eso no debería de haber. Jesús fue valiente hasta la cruz, hermanos, por nosotros. Nosotros debemos de responder con valor. Debemos de ser valientes. Les decía yo, ¿quién fue el primer evangélico? ¿Quién fue evangélico? ¡Saque la lupa! Decía, ¿verdad? Los evangélicos, dice un hombre por ahí muy famoso, con apellido de Becerrote. El primer evangélico nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dijo Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al judío primeramente y también al griego. Hay que ser. El evangelio tiene poder o no, pero el evangelio tiene que ser predicado. Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí está el cierre, hermanos. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los benditos días, dice Jesús. Ahí está la valentía, hermanos. Ahí está la valentía. Todos, si Jesús fue rechazado, hermanos. Jesús en una sinagoga abrió el pergamino y leyó el profeta Isaías. Y dando esa respuesta, dando esa palabra, fue rechazado. Hicieron un juicio en contra de él como no tenemos una idea. Voy a terminar. Ya tengo aquí. Voy a cumplir ya una hora.
¿Qué hora son en su reloj? Porque mi computadora tiene otra hora. En mi computadora son las 6:59 y en mi reloj son las 6:56. Entonces, así que en este mundo cambiante, sé valiente. No por ti mismo, sino por aquel que venció al mundo. Por aquel que venció al mundo. ¿Por qué ser valientes como cristianos? La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es obedecer a Dios a pesar del miedo. No todos van a ser llamados, no todos vamos a ser llamados a enfrentar multitudes, a hablar desde un púlpito. Pero todos, hermanos, todos somos llamados a vivir nuestra fe sin vergüenza. En nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Tal vez hoy el Espíritu Santo te va a decir, ¿verdad? O nos va a hablar y te va a decir, ora por esta persona. Daniel, ya defiende la verdad. Daniel, perdona aunque te duela. Daniel, da ese paso de fe que estás evitando arriesgarte. A lo mejor para ti y para mí ese salto, ese acto, ese paso de valentía que Dios, a lo mejor puede ser el acto de valentía que Dios puede usar para transformar nuestras vidas. Recuerda, no estás solo. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ya venció el mundo. Cristo tuvo todas las tentaciones más poderosas que el mundo y el enemigo pueden ofrecer, se las ofrecieron a Cristo y Cristo las venció. Dios encarnado. O sea, Dios a través de Cristo se despojó de toda su deidad para sentir la tentación al 100% como tú y yo la sentimos. Y para vencer la tentación como tú y yo la sentimos. Y para sentir la gloria de la victoria en Dios, que es quien nos fortalece a través de su palabra. Porque Jesús le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra, hermano, la palabra siempre va a vencer al enemigo. La palabra siempre va a vencer la tentación. La palabra siempre te va a hacer valiente. Siempre nos va a hacer valiente. Su Espíritu Santo está en ti y en mí. Es la mejor garantía que podemos tener para ser valientes. Su Espíritu Santo está en ti y está en mí. Así que levantémonos, seamos valientes, no nos escondamos, no retrocedamos, seamos fuertes y valientes, como le dijo Dios a Job. Yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos? Muchas veces el problema es que no sabemos a quién pertenecemos. Muchas veces no sabemos cuál es nuestra identidad. Dios te bendiga, hermano Gonzalo. Gracias por comentar. Debes de vivir como quién sabe quién pertenece. Hace falta tanta valentía, hermanos, tanta valentía, tanta valentía. Hace como 2 años nosotros salimos los domingos, salimos como iglesia el domingo. Pues que el domingo no se tiene que llegar a la iglesia y cantar y alabar a Dios y hacer un culto y predicar. No, un domingo, voy a decir saqué, ¿verdad? Pero no es la palabra correcta. Saqué a la iglesia, Dios me dijo que sacara a la iglesia,
que nos fuéramos a 2 cuadras de nuestra iglesia, a una esquina, con unas lonas, Dios te ama, pita o suena el claxon, si crees en Dios, te invito a la iglesia, decían. San Juan 3:16, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando pasaban los carros, nosotros le entregábamos una botellita de agua con un texto, con la dirección de la iglesia, con un mensaje. Teníamos que ser valientes, teníamos que salir, tenemos que impactar, hermano. La iglesia de Jesucristo el domingo no tiene que estar en stand-by alabando. La iglesia de Jesucristo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La iglesia del Señor tiene que ser activa, no una iglesia pasiva, una iglesia con acción. Pero hay que ser valientes. Hay que ser valientes. No se ocupan, no tienes que estar 20 años en el Evangelio, no tienes que estar 15 años en el Evangelio, 10 años, 5 años, 2 años, 3 años. Ya, tu decisión de ser valiente tiene que ser hoy. Hoy para Cristo tienes que ser valiente. Hoy. Tienes que dar ese paso. Tienes que perdonar, tienes que amar. Tienes que abrazar la palabra, vivir, amarla, empaparla, compartirla, practicarla. Bueno, ya me voy. Gracias por quedarte hasta el final. Si te quedas hasta el final, gracias, en serio. Si estos episodios que yo comparto te hablan, compártelo. Compártelo a alguien que necesita ánimo, a lo mejor para ser valiente o en su caminar con Dios. Dios siempre está presto, hermano, para escucharnos. Y aquí estábamos en el redil. Y ya, déjenme, mando un saludo a los que estuvieron por acá. Los que estuvieron por acá, según acá tengo ahorita personas que le dieron me gusta, a Gonzalo Guerrero, a Gamas, a Josué Quintanilla, a mi Nina, hermana, Dios te bendiga, a mi esposa Ale. No sé si alguien más quiere que le mande un saludo. ¿Quién más va a querer un saludo de este pobre hombre, verdad? Sean valientes, hermanos, sean valientes. Sirvan a su Señor. Identifíquense con su Señor. Identifíquense con Cristo. Sean fieles y leales a lo que Cristo les ha confiado, el Evangelio. Acá en la gracia, no sé si hay alguien conectado en la gracia, ¿no? Si hay gente conectada en la gracia. Gracias a Dios siempre. Creo que no siempre estoy aquí hablando solo. Es mi cuñada Chelly. Dios te bendiga, Chelly. Oramos por ustedes. Quisiéramos hacer más, pero que Dios los bendiga, que Dios esté con todos ustedes, hermanos. Si tienes chance, déjame aquí un comentario. Y yo ahorita saludos, Ale. Saludos a los que están en la gracia, en apasionados por Cristo. Saludos a todos ellos. Ya estaban los saludos, ¿verdad? Denle like para que esto se comparte. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, no, aquí no vamos a decir como las demás páginas, ¿verdad? Dale like y suscríbete y dale me gusta y compártelo. No, yo te voy a decir, si tú crees que este contenido que aquí hacemos le puede ayudar a alguien, compártelo. Si no, no. Si a ti no te ayuda, ¿por qué crees que le va a ayudar a alguien más? O dale me gusta. Gracias, Ale. Dios los bendiga a todos los que están por aquí conectados. Dios los ayude, Dios los guarde. Me voy, me ausento. Y nos vemos pronto. Ojalá, espero en Dios y la próxima semana estemos por acá. Que todo marche bien con la ayuda de Dios. Oramos por ustedes, oren por Frenillo, oren por la Gracia Iglesia Bautista. Les amamos, les bendecimos.
Y ya saben, aquí en el redil nos vemos, nos leemos o nos escuchamos. Sale. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Escuchen la canción que está en los comentarios. Espero les sea de bendición. Cuídense. Bye, bye. La pudiera poner aquí, pero después me van a tumbar el video. No sé si todos están por ahí y podemos decir, a ver, me voy, a ver, tenemos un nuevo comentario. Dios te bendiga, mi hermano Iván, pasando a saludar, Dios te bendiga. Mi hermano Iván es del ministerio, ya donde chambeamos en Samaritan Purs. Dios los bendiga. Voy a poner un pedacito de la canción a ver si se oye y si nos tumban el video, pues ni más. Bye bye. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Y yo quiero estar, de tu presencia no me quiero. Adiós, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye bye. Escuchen la canción. Bye bye.